Vivo solo en una modesta casa de 2 habitaciones en un barrio que, por lo general, es tranquilo y seguro. Una noche estaba en casa, a punto de irme a la cama después de un largo día. La luz de la sala se apagó y la calma del hogar era casi reconfortante. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de entregarme al sueño, un golpe resonó en la puerta principal. La primera reacción fue de confusión. ¿Quién podría estar llamando a esa hora? Además, no era común que alguien viniera a mi puerta. La inquietud comenzó a crecer dentro de mí mientras caminaba hacia la sala de estar, donde todas las ventanas estaban cubiertas, incluyendo la que daba a la puerta. Cuando llegué, aparté la cortina con cuidado, pero no vi a nadie al otro lado. Decidido, abrí la puerta lentamente y asomé la cabeza al exterior. La noche era oscura y silenciosa. No había rastro de quienquiera que hubiera llamado. Salí un poco más y miré a mi alrededor, sintiendo cómo la brisa nocturna acariciaba mi rostro. Fue entonces cuando noté algo en el escalón de entrada. Un sobre. Lo recogí y regresé adentro, sintiendo que un escalofrío recorría mi espalda. Cerré la puerta con firmeza y me dirigí a la mesa del comedor. Al abrir el sobre me encontré con que estaba vacío, excepto por un trozo de papel doblado. Lo desenvolví con manos temblorosas y lo que leí me dejó helado. Era una nota escrita a mano, con una caligrafía descuidada y difícil de descifrar, pero reconocí mi nombre al principio. Las palabras eran inquietantes. Sé quién eres y dónde vives. Ten cuidado. La advertencia no contenía amenazas directas, pero el tono era lo suficientemente ominoso como para hacer que mi corazón se acelerara. El papel estaba lleno de tachaduras y palabras mal escritas, lo que aumentaba la sensación de que quien lo había escrito no estaba en su sano juicio. Después de leerlo sentí que el miedo se apoderaba de mí. Tiré la nota a la basura y miré a mi alrededor, inspeccionando las ventanas, pero no vi a nadie. Todo parecía normal, como una típica noche tranquila. Sin embargo, el malestar persistía en mi pecho. Intenté convencerme de que estaba siendo paranoico, así que decidí irme a la cama. Pero la calma se había evaporado. En lugar de dormir, encendí la televisión con la esperanza de distraerme. Pasaron unos minutos y empecé a relajarme. Pero de repente escuché otro golpe. Esta vez no provenía de la puerta principal, sino de la parte trasera de la casa. El sonido hizo que la adrenalina recorriera mi cuerpo. Inmediatamente tomé mi teléfono y llamé a la policía, explicando lo que había ocurrido y cómo había recibido una nota inquietante. Me dijeron que alguien llegaría pronto. Mientras esperaba, me acerqué a una ventana que daba al patio trasero. Cuando miré, la oscuridad me devolvió solo silencio. La policía llegó relativamente rápido, pero el miedo seguía intensificándose en mi pecho. Los agentes comenzaron a registrar la propiedad y me hicieron algunas preguntas. La ansiedad me invadió mientras les mostraba la nota. No tenía idea de quién había podido dejarla. La policía, tras inspeccionar el área, no encontró nada fuera de lo común y, finalmente, me aconsejaron que llamara de nuevo si algo más sucedía. Su presencia me brindó algo de consuelo, pero la inquietud continuaba. Después de que se fueron, la soledad volvió a instalarse en mi hogar. Intenté dormir, pero el insomnio se apoderó de mí, y pasé horas dando vueltas en la cama, escuchando cada pequeño ruido de la casa. La noche se estiraba, y cada crujido de las tablas del suelo resonaba en mi mente como un eco de advertencia. Finalmente, el agotamiento me venció y me quedé dormido. Sin embargo, los sueños no trajeron alivio. Estaban plagados de sombras que se movían en la oscuridad, figuras que acechaban en la penumbra. Desperté varias veces, sobresaltado, y cada vez el miedo se reafirmaba en mi pecho. Al día siguiente me levanté con la determinación de entender lo que había sucedido. La nota seguía dando vueltas en mi mente. ¿Era una broma de mal gusto? ¿O había algo más siniestro detrás de eso? Decidí que no podía quedarme en casa todo el día, así que salí a dar un paseo. Necesitaba despejarme. Mientras caminaba por las calles del barrio, noté que todo parecía normal. Las casas estaban tranquilas y los vecinos hacían sus actividades diarias. Sin embargo, el nudo en mi estómago no desaparecía. La sensación de que alguien estaba observándome no me abandonó en todo el trayecto. Miré a mi alrededor, pero no había nada fuera de lo común. Al regresar a casa sentí una nueva ansiedad al cruzar el umbral. Mi hogar, que antes me parecía acogedor, ahora se sentía como una trampa.
La idea de que alguien pudiera haber estado en mi jardín, merodeando por mi propiedad, se convirtió en una sombra persistente. A medida que la tarde se convertía en noche, el temor creció. Me propuse mantenerme ocupado. Cociné algo sencillo y encendí la televisión intentando distraerme. Pero a medida que caía la noche, la tensión en el aire se hizo palpable. La oscuridad se cernía sobre mi hogar como una manta pesada y cada sonido se amplificaba. La inquietud era casi insoportable. Alrededor de las 10 p.m. decidí que era hora de irme a la cama. Pero antes de hacerlo, revisé todas las ventanas y puertas. Cerré todo con un doble cerrojo, sintiéndome un poco más seguro. Me metí en la cama y traté de relajarme, pero los ecos de la nota y el golpe en la puerta seguían retumbando en mi mente. De repente un nuevo golpe resonó, esta vez mucho más fuerte. Mi corazón se detuvo. Era un sonido claro y decisivo que provenía de la puerta principal. La adrenalina corrió por mis venas mientras me sentaba en la cama, paralizado por el miedo. Era el mismo que antes, o alguien había regresado. Reuniendo valor, decidí que no podía quedarme allí sin hacer nada. Agarré mi teléfono y me dispuse a llamar a la policía nuevamente, pero en ese momento, un grito ahogado se escapó de mi garganta. No era el golpe en la puerta lo que me aterrorizaba, sino un sonido que provenía del patio trasero, el rasguño de algo contra la puerta. El sonido era inconfundible y escalofriante. Era como si alguien estuviera tratando de entrar. No podía permitir que esa imagen invadiera mi mente, pero la idea de un intruso en mi hogar me paralizó. ¿Quién era esa persona? ¿Qué quería de mí? Mi mente giraba sin parar, y el pánico se apoderó de mí. Sin pensarlo, corrí hacia la ventana de la sala de estar y miré al patio trasero. La luz de la luna iluminaba el área, pero no había nada, solo sombras que danzaban con el viento. Sin embargo, el rasguño continuaba. Era un sonido desesperado, casi humano. Llamé a la policía nuevamente, y esta vez mi voz temblaba con miedo. «Por favor, ven rápido, alguien está en mi patio», imploré, mientras sentía que el sudor frío recorría mi espalda. Les expliqué lo que había pasado y en medio de la conversación, escuché un golpe fuerte en la puerta de atrás, seguido de un crujido que hizo que el suelo temblara. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, vi una figura moverse rápidamente en la oscuridad. Era una sombra que se movía de forma errática, y el miedo me llenó de terror. Mi mente gritaba que debía esconderme, que debía hacer algo, pero la adrenalina me paralizó. Finalmente la policía llegó, iluminando el patio con sus linternas. Me asomé a la ventana mientras ellos registraban la zona, pero el terror se transformó en confusión. No había nadie allí. Sin embargo, el rasguño se detuvo de repente, como si la persona que había estado allí se hubiera desvanecido en el aire. Los agentes me interrogaron nuevamente, pero esta vez, la incredulidad se dibujaba en sus rostros. No podía ofrecerles una descripción de mi atacante, y lo que había sido una experiencia aterradora se convirtió en una anécdota extraña. Después de revisar el área y no encontrar rastro de intrusos, me recomendaron que permaneciera en contacto y que asegurara todas las entradas. A pesar de sus palabras tranquilizadoras, la inquietud no se desvaneció. Esa noche, al tratar de dormir, mis pensamientos giraban en torno a la figura que había visto y al sonido que había escuchado. Me preguntaba si volverían a intentar contactarme. ¿Sería esto una broma de alguien que quería asustarme? ¿O había algo más oscuro detrás de todo esto? La noche se alargó y el sueño se me escapó. Pasé las horas escuchando los ruidos de la casa, y cada sonido se transformaba en un recordatorio de que la seguridad era solo una ilusión. Al amanecer, el miedo se había convertido en desconfianza, y decidí que no podía seguir viviendo así. El día siguiente lo pasé asegurando mi casa, instalando luces exteriores y cerraduras más fuertes. La tranquilidad no volvió por completo, pero al menos podía sentirme un poco más seguro. Sin embargo, el pensamiento de esa nota y de quién la había escrito nunca me abandonó. Aunque los días pasaron y las noches se hicieron más tranquilas, el recuerdo de aquella experiencia siempre permaneció en un rincón de mi mente. La duda y el temor seguían acechando en la oscuridad, recordándome que, a veces, las sombras pueden esconder secretos que no queremos descubrir. Historia 2 era verano, y en ese momento estaba en la escuela secundaria. Mis padres decidieron hacer un viaje de fin de semana con algunos amigos, lo que significaba que me quedaría solo en casa. Al principio, me pareció emocionante,
No tenía planes más allá de jugar videojuegos y disfrutar de la tranquilidad del hogar. La casa era acogedora, con una sala iluminada por la luz cálida de las lámparas, pero nada extraordinario. Cuando mis padres se marcharon, me sentí un poco como el rey del castillo. Pasé la primera tarde jugando a mi PlayStation, disfrutando de la libertad y de no tener que rendir cuentas a nadie. Mientras me adentraba en mundos virtuales, el tiempo pasó volando. Sin embargo, la tranquilidad pronto se tornó en inquietud. Era la segunda noche, un viernes, y me quedé despierto hasta tarde. Alrededor de las 2 a.m., tras horas de juego, finalmente apagué todas las luces y me metí en la cama. Justo cuando comenzaba a relajarme y a caer en un sueño profundo, un ruido repentino interrumpió la calma. Un golpe en la ventana de mi dormitorio. En un principio, pensé que era solo mi imaginación. Me senté en la cama, miré a mi alrededor y todo estaba en silencio. Cuando volví a mirar hacia la ventana no vi nada. Intenté convencerme de que era paranoia y volví a cerrar los ojos, pero la inquietud persistía. Pasaron unos minutos y aunque el silencio reinaba no podía dejar de pensar en el ruido. La oscuridad parecía más densa y cada sombra en mi habitación parecía cobrar vida. Finalmente me calmé y me dije que todo estaba bien, pero entonces escuché los golpes nuevamente. Esta vez eran más fuertes y contundentes. Me senté de un salto, el corazón latiendo en mi pecho, y miré hacia la ventana. Fue en ese momento que creí ver algo moverse en el exterior, aunque solo fue un destello fugaz. La ventana estaba junto a un árbol, y traté de convencerme de que solo era una rama moviéndose. Sin embargo, la idea de que pudiera ser algo más persistía en mi mente como un eco aterrador. Con manos temblorosas encendí la luz de mi habitación y decidí trasladarme a la sala de estar. Sentía que allí estaba más seguro. Al mirar por la ventana, noté algo extraño. Un auto que nunca había visto antes estaba estacionado justo frente a mi casa. La luz del faro iluminó momentáneamente el interior de la cabina, revelando un asiento vacío. Una sensación de desasosiego se apoderó de mí mientras examinaba el vehículo, preguntándome si había alguien dentro. Fue entonces cuando escuché un ruido proveniente de la parte trasera de la casa. Esta vez no sonaba como un simple golpe. Parecía que alguien estaba intentando abrir la puerta trasera. El sonido de la cerradura resonaba en mis oídos, y el pánico se apoderó de mí. Corrí hacia mi habitación, me metí en la cama y me cubrí con las mantas, sintiendo que el refugio de la oscuridad podría protegerme. Desde debajo de las sábanas, llamé a la policía, explicando con voz temblorosa lo que estaba ocurriendo. Mientras esperaba, el pánico me mantenía alerta. No podía evitar pensar en quién o qué podría estar tratando de entrar en mi hogar. Cada pequeño ruido parecía amplificarse en la penumbra de la habitación, como si el silencio estuviera esperando para estallar. Cada vez que el viento movía una rama o hacía crujir una teja, sentía que era una señal de que algo estaba mal. Por fin, después de lo que pareció una eternidad, escuché el sonido de una sirena en la distancia. Me sentí un poco más aliviado, pero la ansiedad seguía latente, como una sombra acechando en el rincón de mi mente. Cuando finalmente llegaron los agentes, me levanté temblando. Ellos me informaron de algo que me dejó helado. Al llegar a mi casa habían visto a un hombre salir corriendo por el patio trasero. Al investigar, descubrieron que la puerta trasera estaba abierta, lo que significaba que había conseguido entrar sin que yo me diera cuenta. Mi corazón se hundió al pensar que el intruso había estado en mi casa sin que yo lo supiera. ¿Cuánto tiempo había estado allí? ¿Qué quería de mí? Lo más inquietante era que aunque había escapado antes de que llegaran los policías, su auto todavía estaba estacionado en la calle. Después de un tiempo, lograron localizarlo y arrestar al sospechoso. Me sentí un poco más seguro, pero la experiencia me dejó marcado. Esa noche comprendí que la seguridad que había dado por sentada se había desvanecido en un instante. Cada ruido en la casa, cada sombra en la oscuridad, se convirtió en un recordatorio escalofriante de que el peligro puede estar más cerca de lo que pensamos. La sensación de vulnerabilidad me siguió durante los días siguientes. Intenté regresar a la rutina, pero cada vez que el viento soplaba o se oía un ruido en la noche, mi corazón se aceleraba. Las ventanas, que antes eran solo un acceso al exterior, se convirtieron en posibles entradas para lo desconocido. Me sentaba en la sala, pero no podía disfrutar de la tranquilidad. Siempre había una parte de mí que estaba en alerta, como un animal asustado a la espera del depredador.
Mis noches se llenaron de desconfianza. Ya no podía jugar videojuegos con la misma intensidad. Ya no podía sumergirme en historias sin pensar en lo que había ocurrido. Las luces de la casa estaban encendidas casi todas las noches, como si la luz pudiera ahuyentar a los fantasmas que acechaban en la oscuridad. Cada vez que sonaba el timbre, mi corazón latía con fuerza. Me preguntaba si era un amigo o un extraño con malas intenciones. El tiempo pasó y la vida continuó, pero el recuerdo de esa noche seguía vivo. Mis padres regresaron y aunque intenté contarles lo que había pasado, sentí que no podrían comprender completamente la magnitud de mi miedo. Decidí mantenerlo en secreto, como un trauma que debía guardar para mí mismo. Aprendí a estar más atento a mi entorno, a cerrar siempre las puertas con llave y a no dejar las ventanas abiertas por la noche. Un mes después, durante una noche particularmente tranquila, escuché un ruido familiar, un golpe en la ventana. Mi corazón se detuvo y el pánico regresó en un instante. Pero esta vez, decidí enfrentar mi miedo. Me levanté de la cama y fui hacia la ventana. Respirando hondo miré hacia afuera. La luna iluminaba el jardín y todo parecía en calma. No había nada ni nadie ahí. Con el tiempo logré recuperar un poco de mi paz mental. Volví a disfrutar de mis videojuegos, aunque siempre con un ojo atento a lo que me rodeaba. El miedo había moldeado mi forma de ver el mundo. Aprendí que la soledad puede ser un refugio, pero también un terreno fértil para el miedo. Esa experiencia me enseñó a valorar la seguridad y la protección de mi hogar, y a recordar que a veces el peligro puede estar más cerca de lo que pensamos. La vida continuó, pero el eco de aquella noche siempre resonaría en mi memoria, recordándome que la vulnerabilidad es parte de la experiencia humana. Historia 3. Vivo solo en un departamento en un edificio estándar de 4 pisos. La ciudad está a solo 10 minutos y la zona es bastante poblada. Me he acostumbrado a mi hogar tras 2 años de vivir aquí, disfrutando de la tranquilidad que ofrece a pesar de su cercanía con el bullicio urbano. Sin embargo, un incidente ocurrido hace unos meses me hizo cuestionar mi seguridad y me dejó con una sensación de vulnerabilidad que no puedo ignorar. Era una noche cualquiera y estaba sentado en el sofá de mi sala, absorto en la televisión. La luz parpadeante de la pantalla iluminaba tenuemente el espacio, creando sombras danzantes en las paredes. No recuerdo exactamente la hora, pero debía ser algo tarde, tal vez 1 hora antes de medianoche. Afuera, el sonido del tráfico y las risas lejanas de los vecinos eran un recordatorio de que, a pesar de la noche, la vida continuaba. De repente escuché unos ruidos que provenían del departamento vecino. Al principio, pensé que era solo el ruido normal de la vida cotidiana, quizás alguien moviendo muebles o hablando en voz alta. No les presté demasiada atención, pero a medida que los sonidos continuaron, comenzaron a intrigarme. Eran diferentes a lo habitual, más intensos, como si alguien estuviera luchando o discutiendo. Pasaron unos 30 minutos y de repente un escalofrío recorrió mi cuerpo. Una extraña sensación de inquietud se apoderó de mí, como si algo en el aire hubiera cambiado. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar la fuente de mi inquietud. Fue entonces cuando, por encima de mi hombro, vi una figura asomando la cabeza desde la puerta de mi dormitorio, a solo 5 pies de distancia. Nuestras miradas se encontraron por un breve instante. Sus ojos, oscuros y vacíos, me miraban fijamente. Fue un momento aterrador, un instante congelado en el tiempo antes de que la figura se agachara rápidamente y desapareciera de mi vista. El pánico me invadió, llenándome de una urgencia incontrolable. Me levanté del sofá y salí corriendo del apartamento, sin comprender cómo una persona desconocida había entrado. Al salir al pasillo, me di cuenta de que no sabía qué hacer. Mi teléfono estaba en el sofá, así que no podía llamar a la policía. También había dejado mis llaves sobre la mesa. El aire en el pasillo era denso, y el sonido de mis pasos resonaba en la oscuridad. Desesperado, pensé en mi vecina, Sara, que vivía un piso abajo. Con el corazón latiendo desbocado, fui a su puerta y llamé, golpeando con fuerza. Sin embargo, no obtuve respuesta. Era tarde, y probablemente estaba durmiendo. Miré a mi alrededor sintiendo la creciente paranoia. Cada sombra parecía moverse, cada sonido se amplificaba en mi mente. Sin otra opción, decidí regresar a mi apartamento por mi teléfono y mis llaves, esperando que el intruso se hubiera ido o que todo hubiera sido producto de mi imaginación. Al llegar a la puerta sentí un nudo en el estómago.
Abrí lentamente con la esperanza de que todo estuviera en orden. Pero al abrir, lo que vi me paralizó. El hombre estaba de pie en mi sala, mirándome fijamente, como si me estuviera esperando. Sus rasgos eran indistintos en la oscuridad, pero su presencia era inconfundiblemente amenazante. Cerré la puerta casi instantáneamente y corrí hacia las escaleras, mi mente en blanco, solo queriendo escapar de esa situación. Bajé rápidamente hasta el primer piso y salí del edificio, sintiendo que el pánico me llenaba. El aire fresco de la noche me golpeó como un alivio momentáneo, pero el terror seguía persiguiéndome. Sin mis llaves, no pude llegar a mi auto, así que corrí por la acera hasta que vi una gasolinera abierta. Entré jadeando y le pedí al empleado que llamara a la policía. Su mirada de sorpresa y preocupación me hizo sentir un poco más seguro. Esperé nervioso hasta que llegaron. Cuando finalmente regresamos a mi apartamento, el intruso había desaparecido. La policía revisó el lugar, pero no encontraron rastro de él. Sin embargo, mi hogar ya no era el mismo. Había sido despojado de mi laptop, mi billetera y algunas cosas más que eran valiosas para mí. Afortunadamente, mi teléfono había caído entre los cojines del sofá y quedó olvidado, un pequeño consuelo en medio del caos. La policía no pudo localizar al intruso, y mi mejor suposición es que había accedido a mi balcón, que era pequeño pero alcanzable desde el suelo. La puerta del balcón estaba cerrada, pero nunca la había asegurado con llave, lo que lo hizo posible. La idea de que alguien pudiera haber estado observándome desde fuera, esperando el momento perfecto para entrar, me llenó de escalofríos. Tras el incidente, traté de seguir con mi vida normal, pero la sensación de inseguridad se apoderó de mí. Empecé a revisar las cerraduras y a asegurar las puertas y ventanas de manera obsesiva. Sin embargo, cada vez que la noche caía y el silencio se instalaba, una sensación de angustia se apoderaba de mí. Los ruidos comunes de la casa se convertían en ecos amenazantes, y cada sombra proyectada por las luces de la calle parecía cobrar vida. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un leve golpe en la ventana de mi sala. Me senté de un salto, el corazón en la garganta. La ventana estaba cerrada y las cortinas cubrían la vista del exterior, pero el sonido persistía. Me levanté con cautela y me acerqué a la ventana, manteniendo la respiración contenida. Miré hacia afuera, pero no vi nada. La calle estaba vacía y oscura, como un desierto. Pero el miedo seguía latente, como un animal acechante. Con el tiempo decidí hablar con Sara sobre lo que había sucedido. La encontré un día mientras sacaba la basura. Me tomó un tiempo reunir el valor para contarle mi experiencia. Pero cuando finalmente lo hice, su expresión cambió de curiosidad a preocupación. «No es la primera vez que oigo algo así», dijo mirándome a los ojos con seriedad. «He sentido cosas raras en este edificio. A veces escucho pasos en los pasillos, y a veces tengo la sensación de que alguien me está observando». Sus palabras me pusieron más nervioso. ¿Era posible que mi experiencia no fuera única? ¿Podría haber algo más oscuro acechando en la oscuridad del edificio? Decidí que necesitaba encontrar respuestas, así que comenzamos a hablar con otros vecinos. Muchos parecían ajenos a lo que había sucedido, pero algunos admitieron haber tenido experiencias inquietantes. Sombras en los pasillos, susurros en la noche, y la sensación de ser observados eran comunes entre algunos de ellos. La inquietud se instaló en mí como una sombra. Cada noche, el recuerdo de aquella figura asomándose por la puerta de mi dormitorio volvía a atormentarme. Me preguntaba si realmente había estado solo en ese departamento, si había algo más en el edificio que no podía ver. Las sombras parecían moverse, los ruidos en los pasillos eran cada vez más frecuentes. Una noche, decidí enfrentar mis miedos. Salí al pasillo con la intención de explorar. Con el corazón latiendo en mis oídos, caminé despacio, tratando de no hacer ruido. La luz del pasillo parpadeaba, proyectando sombras que parecían cobrar vida a mi alrededor. Al llegar al final del pasillo, escuché un susurro suave, como si alguien estuviera hablando en voz baja. Me detuve en seco, el miedo paralizándome. No sabía si debía seguir adelante o regresar. Finalmente la curiosidad pudo más que el miedo. Me acerqué lentamente a la puerta de otro vecino, un hombre que había estado viviendo en el edificio tanto tiempo como yo. Llamé con suavidad y después de un momento escuché el sonido de pasos. El hombre abrió la puerta mirándome con sorpresa.
¿Te encuentras bien?, preguntó notando mi nerviosismo. Le conté lo que había experimentado y cómo había hablado con otros vecinos sobre situaciones similares. Su expresión se tornó seria y me invitó a pasar. «No estás solo», dijo. «Este lugar tiene una historia. A veces las cosas que ocurren aquí son más que simples coincidencias». Pasamos horas hablando. Me contó historias de sucesos extraños en el edificio y de cómo algunos vecinos habían desaparecido sin dejar rastro. Sus relatos eran escalofriantes, y cada palabra alimentaba mi ansiedad. Cuando finalmente regresé a mi apartamento, sentí que había un peso nuevo en el aire, una sensación de inquietud que no podía sacudirme. Desde aquel día, mi vida se volvió un ciclo de miedo y paranoia. Cada sombra, cada ruido, me recordaba la figura que había visto. Me preguntaba si alguna vez podría sentirme seguro de nuevo. Cada noche, la idea de que alguien pudiera estar acechando en la oscuridad me mantenía despierto. La sensación de ser observado nunca desapareció por completo, y me di cuenta de que quizás nunca podría volver a dormir tranquilo. La policía había cerrado el caso del robo, pero para mí, el verdadero terror apenas comenzaba. Las sombras en mi hogar parecían cobrar vida, y las pesadillas se apoderaron de mis noches. Me sentía atrapado en un ciclo interminable de ansiedad y miedo, preguntándome si alguna vez volvería a ser el mismo. El recuerdo de aquella figura en mi dormitorio se convirtió en una parte ineludible de mi vida. Un recordatorio constante de que, a veces, la oscuridad no es solo un concepto, es una realidad. A pesar de los intentos por continuar con mi vida, el miedo me seguía como una sombra. Cada ruido me recordaba lo que había vivido. La sensación de vulnerabilidad y desconfianza me acompañaba incluso en los días más soleados. Aprendí a ser cauteloso, a no dejar las ventanas abiertas y a asegurar cada puerta. Pero en el fondo, sabía que había algo más, una presencia que había llegado para quedarse. Nunca supe quién era aquel intruso o qué quería, pero su visita cambió mi vida para siempre. Aprendí que el verdadero terror no siempre proviene de lo que podemos ver, sino de lo que acecha en la oscuridad, listo para salir cuando menos lo esperamos. Y así, cada noche, al cerrar los ojos, sentía que la oscuridad se cerraba a mi alrededor, recordándome que la seguridad es solo una ilusión. Historia 4. Javier siempre había sido escéptico respecto a lo paranormal, pero su curiosidad lo llevó a explorar el mundo de la hipnosis. Tras leer sobre técnicas de relajación y control mental, decidió probarlo por sí mismo. Así que una noche se acomodó en su sofá con un par de velas encendidas y una grabación de un hipnotizador. Al principio solo quería experimentar, relajar su mente y dejar atrás las tensiones del día. Con cada palabra del hipnotizador, su cuerpo se fue aflojando. Los sonidos de la grabación se volvieron un murmullo lejano, y sus pensamientos comenzaron a desvanecerse. En ese momento, sintió que entraba en un estado de calma, como si flotara en un océano de tranquilidad. Pero en el fondo de su mente algo despertó. Fue un susurro, un murmullo que parecía surgir de las profundidades de su ser. Al principio no le prestó atención. Era solo ruido, o eso pensó. Pero luego se hizo más claro, más insistente. «Javier, ven». Abrió los ojos de golpe, sobresaltado. Se dio cuenta de que había estado en trance durante más tiempo del que había previsto. Miró a su alrededor. La habitación estaba en silencio, pero la atmósfera se sentía densa, como si algo acechara en las sombras. «Es solo mi imaginación», se dijo, tratando de calmarse. Pero el susurro volvió a resonar en su mente. Javier, decidido a no dejarse llevar por el miedo, se levantó y se dirigió a la cocina para prepararse algo de comer. Mientras esperaba que la olla hirviera, el susurro persistía, y con cada repetición, sentía que se adentraba más en un estado de confusión. ¿Era realmente solo un eco de su mente o había algo más? Cuando se sentó de nuevo en el sofá con su comida, decidió que era mejor ignorar los murmullos y concentrarse en la televisión. Sin embargo, mientras miraba, sintió una presencia detrás de él. Se dio la vuelta, pero no había nadie. Su corazón empezó a latir con fuerza. La atmósfera era pesada y tensa. Al caer la noche, decidió intentar nuevamente la hipnosis, sintiendo que tal vez podría silenciar esos susurros inquietantes. Colocó la grabación, cerró los ojos y se dejó llevar. Pero esta vez algo era diferente.
La voz del hipnotizador se mezclaba con el susurro que había estado escuchando. Javier, ven. Sintió que su mente se fragmentaba, como si una parte de él estuviera luchando por liberarse. Despierta, gritó, pero nadie respondió. En un momento de desesperación intentó levantarse, pero su cuerpo se sentía pesado y atrapado. ¿Qué está pasando?, se preguntó, sintiéndose cada vez más atrapado en un estado de angustia. Javier, relájate, insistió el susurro, ahora más claro y autoritario. Solo déjate llevar, solo quiero ayudarte. En ese instante la luz de la habitación parpadeó. La combinación del susurro y la oscuridad hizo que su piel se erizara. Fue entonces cuando comprendió que había dejado entrar algo que no debería. El miedo lo envolvió y en un arrebato de pánico se levantó y apagó la grabación. La habitación quedó en silencio, pero el susurro no se detuvo. Se había alojado en su mente, y cada vez que intentaba pensar en otra cosa, regresaba con más fuerza. Se sentó en el sofá, sintiendo que el miedo lo paralizaba. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, su voz temblando. Quiero que me escuches, Javier. Hay algo en ti que no has descubierto. Puedo ayudarte a encontrarlo. ¿Quién eres?, exigió saber, sintiendo que la línea entre la realidad y la locura comenzaba a desdibujarse. Soy tu guía. Has estado buscando respuestas, y yo tengo lo que necesitas. Solo tienes que dejarme entrar. Aterrorizado, se llevó las manos a la cabeza. Sentía que algo dentro de él empezaba a cambiar, como si su voluntad estuviera siendo desgastada por esa voz seductora. No quiero nada de esto, gritó, pero las palabras se perdieron en el aire. Con cada intento de resistencia, el susurro se hacía más fuerte, más insistente. Tú me quieres. Te haré sentir bien, Javier. Todo lo que tienes que hacer es ceder. Deja que controle tu mente. Solo así podrás ser libre. La presión aumentó, y él sintió que su mente se llenaba de imágenes distorsionadas, rostros que conocía, momentos de su vida que había olvidado, recuerdos que nunca deseó revivir. Su visión se nubló y de repente, una oleada de conocimiento y emoción lo inundó. Comprendió que había algo oscuro en su pasado, algo que había tratado de enterrar. En un momento de claridad, Javier se dio cuenta de que no podía seguir así. Sabía que tenía que luchar, que debía encontrar la forma de liberarse de esa voz que intentaba controlar su mente. Con todas sus fuerzas gritó, no te dejaré entrar. Las luces comenzaron a parpadear de nuevo, y la figura apareció en la penumbra, proyectando una sombra aterradora sobre él. Eres un tonto, Javier. No puedes escapar de mí. Siempre estaré aquí esperando en las sombras de tu mente. Sintió que la habitación se oscurecía, como si la misma casa se estuviera volviendo contra él. En un acto desesperado, corrió hacia la puerta principal, pero la encontró cerrada. Se sintió atrapado. ¡Ayuda!, gritó, su voz resonando en la oscuridad. Pero la única respuesta fue el eco de su propio miedo. Mientras la figura avanzaba, Javier recordó una lección que había aprendido en uno de sus libros sobre hipnosis. La mente es más poderosa de lo que imaginas. La clave está en el control. Con un esfuerzo monumental se concentró en su respiración, tratando de aferrarse a la realidad. Eres solo un eco en mi mente, murmuró, sintiendo que la voz comenzaba a debilitarse. No eres real. La figura se detuvo y el susurro pareció vacilar. No puedes hacer esto. Soy parte de ti. No puedes simplemente ignorarme. No, gritó Javier. Tú no eres parte de mí. Eres un engaño, una sombra creada por mi miedo. Las luces parpadearon de nuevo y sintió una explosión de energía recorrer su cuerpo. Con un grito de fuerza, se dirigió hacia la figura y en un instante de lucidez la confrontó. Vete, no te necesito. La figura se desvaneció, y con ella, el susurro se desvaneció en el aire. Javier cayó de rodillas, exhausto, mientras la luz de la habitación se restauraba lentamente. La calma volvió, y por primera vez en horas, se sintió libre. Tomó un momento para respirar, dejando que la tensión se desvaneciera. Se dio cuenta de que, aunque había luchado contra una fuerza oscura, había emergido más fuerte. Ahora sabía que no debía temer a las sombras, sino enfrentarlas. Al final de la noche, Javier apagó las velas y se acomodó en su sofá, sintiéndose más tranquilo. Había encontrado una nueva perspectiva sobre la hipnosis. No se trataba de perder el control, sino de ganar poder sobre su propia mente.
Y aunque el eco de los susurros podría volver en el futuro, ahora estaba preparado para enfrentarlos. Historia 5. Lucas siempre había sido un chico solitario. A sus 17 años prefería la compañía de los libros y los videojuegos a salir con amigos. Así que cuando sus padres se fueron de fin de semana a una cabaña en el bosque, se sintió aliviado y emocionado de tener la casa solo para él. Esa noche, planeaba sumergirse en su nuevo videojuego, un título de terror que había estado esperando. Al caer la noche, la casa se llenó de luces parpadeantes de la pantalla y el sonido de explosiones virtuales. Mientras Lucas jugaba, la atmósfera se volvía más intensa y oscura. Las sombras en las paredes parecían alargarse, pero él ignoró la sensación de inquietud que lo envolvía. «Es solo un juego», se decía, riéndose de sí mismo. A medida que avanzaba en el juego, notó que el aire en la habitación se volvía más frío. Se detuvo un momento para tomar un trago de su refresco y miró por la ventana. La noche era profunda y silenciosa. Sin embargo, algo en el aire le daba mala espina. No era la primera vez que se sentía así en casa, pero esta vez había un peso diferente en el ambiente. De repente, un ruido rompió el silencio. Era un leve golpe, como si algo hubiera caído en el pasillo. Lucas se tensó. «Solo es la casa», se dijo, pero se sintió obligado a investigar. Apagó el videojuego y salió de su habitación, sintiendo que la luz del pasillo no era suficiente para ahuyentar sus miedos. El pasillo estaba en calma, pero un frío helado recorrió su espalda. Se acercó a la fuente del ruido, una puerta que llevaba a un pequeño armario. La puerta estaba entreabierta. Al asomarse, encontró un par de zapatos que no recordaba haber dejado allí. Lucas frunció el ceño y se preguntó si alguien había estado en la casa. Se sintió inquieto, pero rápidamente desechó la idea. Regresó a su habitación, decidido a ignorar lo que había escuchado. Se sentó frente a la pantalla y reinició el juego, intentando concentrarse. Pero la sensación de ser observado persistía. No podía sacudirse la idea de que había algo en la casa, algo que no debería estar allí. Al promediar la noche, escuchó un susurro. Era tan suave que al principio pensó que era su imaginación, pero luego volvió a escucharlo, un sonido como un lamento distante, flotando en el aire. Lucas se quedó quieto, conteniendo la respiración, intentando discernir de dónde venía. El susurro se hizo más claro, como si alguien estuviera llamándolo. «Lucas». El escalofrío recorrió su cuerpo y en un instante, la adrenalina lo invadió. «¿Quién está ahí?», gritó, sintiendo que su voz temblaba. El silencio volvió a llenar la casa, pero el susurro persistió esta vez más fuerte. Lucas, decidido a enfrentar su miedo, salió de la habitación nuevamente. Caminó lentamente por el pasillo, el corazón latiendo con fuerza. A medida que avanzaba, el susurro se convertía en un eco, como si viniera de todos lados. «Lucas». La voz sonaba familiar, pero no podía identificarla. Se detuvo frente a la sala de estar. La puerta estaba entreabierta, y al asomarse vio la luz del televisor parpadeando. Se acercó y lo apagó, pero el silencio no se disipó. El susurro continuó, resonando en su mente. «¿Qué quieres?», preguntó, sintiéndose más valiente de lo que realmente estaba. La respuesta fue un lamento agudo que reverberó por la habitación. Lucas sintió una punzada de miedo, pero no podía dar marcha atrás. Con determinación decidió investigar. Siguiendo el sonido, se dirigió hacia la cocina. Al entrar, la luz parpadeó y se apagó, dejando solo el resplandor de la luna que se filtraba a través de la ventana. Lucas tomó una respiración profunda y buscó un objeto que pudiera usar como defensa. Encontró un cuchillo y lo empuñó, sintiendo que al menos tendría algo para protegerse. El susurro se hizo más fuerte. «Lucas, ven». Con cada palabra, el ambiente se volvía más pesado y una sensación de desesperación lo invadía. Se acercó a la puerta trasera que estaba entreabierta. Decidió asomarse al exterior. La noche era oscura y el jardín estaba cubierto de sombras. De repente, algo se movió en el borde del jardín. Lucas sintió un nudo en el estómago. ¿Podría ser alguien? «¿Quién está ahí?», gritó, sintiéndose estúpido por su propia vulnerabilidad. En ese momento, una risa aguda resonó en el aire, una risa que lo heló hasta los huesos. Lucas dio un paso atrás, casi tropezando.
La risa se desvaneció, pero el susurro volvió más fuerte y urgente. «Lucas, ayúdame». Con el corazón en la garganta, miró hacia la oscuridad. Decidido a descubrir la fuente del sonido, dio un paso hacia adelante. El susurro parecía venir del fondo del jardín, cerca de un viejo árbol. Algo lo empujaba a avanzar, una mezcla de curiosidad y terror. Cuando llegó al árbol, la luna iluminó algo en el suelo. Era una figura pequeña, casi cubierta de sombras. Lucas se agachó y se acercó. Era una muñeca rota, con un vestido desgastado y ojos vacíos. Se sintió extraño al mirarla, como si una conexión se hubiera formado entre ellos. El susurro se detuvo. «¿Qué quieres de mí?», preguntó Lucas, su voz temblando. La muñeca parecía mirarlo fijamente. En ese instante sintió una presencia a su lado, como si alguien lo estuviera observando. Volteó rápidamente, pero no había nadie. Un frío extremo le recorrió la espalda. El aire se volvió denso y la muñeca pareció cobrar vida por un breve instante, su rostro distorsionándose en una mueca. Lucas retrocedió, sintiendo que su corazón se aceleraba. No, esto no está pasando», murmuró, sintiendo que el pánico comenzaba a apoderarse de él. De repente un viento fuerte sopló, haciendo que las ramas del árbol crujieran. Lucas se dio la vuelta para correr de regreso a la casa, pero antes de que pudiera hacerlo, escuchó una voz familiar, profunda y resonante. «Lucas, no te vayas». Al darse la vuelta, vio una figura sombría en el borde del jardín. Era una figura alta y delgada, con una silueta que parecía fusionarse con la oscuridad. La figura sonrió, pero su rostro era indistinguible. El terror se apoderó de él. «¿Qué quieres?», gritó mientras su cuerpo temblaba. «Estoy aquí para ayudarte», dijo la figura, su voz suave pero amenazante. «Solo tienes que escuchar». Sin pensar, Lucas dio un paso atrás y corrió hacia la casa. Cerró la puerta de un golpe y bloqueó el cerrojo, sintiendo que su mente se volvía un caos. Se sentó en el suelo, respirando con dificultad. Todo esto no podía ser real. Mientras intentaba calmarse, el susurro regresó, ahora más fuerte y desesperado. «Lucas, ayúdame». Al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que no podía quedarse ahí. Se levantó y fue hacia el sótano. Había una linterna que siempre usaba cuando exploraba. Sabía que si algo extraño sucedía, necesitaba ver con claridad. Al entrar al sótano, la oscuridad era total. Encendió la linterna y la luz iluminó las paredes de piedra. A medida que avanzaba, el susurro se volvía más fuerte, resonando en el aire frío. «Ven, parecía decir. Lucas sintió que la angustia lo invadía, pero algo en el tono de la voz lo mantenía en movimiento. Al llegar al final del sótano, encontró una vieja caja de madera. Se sintió atraído hacia ella. La abrió y dentro había una colección de cartas y objetos que parecían pertenecer a su familia. Entre los objetos, encontró un colgante con una fotografía de una niña, la misma niña de la muñeca en el jardín. De repente, un recuerdo distante apareció en su mente. Una historia que su madre le había contado sobre su tía desaparecida, que había sido vista por última vez en su infancia jugando en el jardín. «¡Tía Sofía!», exclamó recordando el nombre. La voz del susurro cambió, ahora sonando más clara, más desesperada. «Lucas, por favor, ayúdame a salir». Su corazón latía con fuerza mientras comprendía que la niña estaba atrapada en la casa, en un ciclo interminable. «¿Cómo puedo ayudarte?», preguntó, sintiéndose más conectado a la figura que a la casa misma. «Encuentra mi muñeca», respondió la voz, y Lucas se dio cuenta de que debía regresar al jardín. Con la linterna en mano, salió corriendo del sótano y hacia el jardín, decidido a romper el ciclo. Al llegar al árbol, buscó la muñeca en el suelo, pero no estaba. En su lugar, vio que algo brillaba en la oscuridad. Era un pequeño colgante que se parecía al que había encontrado en el sótano. Lucas lo tomó y de repente la figura oscura apareció de nuevo. «Lucas, dámelo», gritó, pero su voz sonaba más como un lamento. La figura avanzó hacia él, pero Lucas no retrocedió. En un instante de valentía sostuvo el colgante en alto. «¿Este es tuyo?». La figura se detuvo. «Sí, es mío, por favor, devuélvemelo». Con un movimiento decidido, Lucas lanzó el colgante hacia la figura. En el instante en que el colgante tocó el suelo, la figura se desvaneció, y el susurro se convirtió en un grito de alivio. El jardín estalló en luz, y la muñeca apareció a sus pies, restaurada a su antiguo esplendor.
Lucas sintió una calidez envolverlo y un rayo de esperanza lo atravesó. La casa ya no se sentía tan pesada. A partir de ese día, supo que la soledad podía transformarse en compañía y que a veces los ecos en la oscuridad no son más que un llamado a la conexión. Historia 6. Era un viernes por la tarde cuando Laura decidió pasar el fin de semana en casa sola. Su familia se había ido a visitar a unos parientes y ella había optado por quedarse, disfrutando de la tranquilidad de su hogar. La casa era un antiguo edificio de ladrillos rojos, lleno de historias y secretos, que siempre había sido un refugio para ella. Pero a veces, el silencio podía ser ensordecedor. La primera noche pasó sin incidentes. Laura preparó una cena ligera, se acomodó en el sofá y empezó a ver una serie de terror. A medida que la trama se desarrollaba, una extraña sensación de inquietud la invadía. Las sombras en la habitación parecían más profundas, los sonidos de la casa más pronunciados. Al terminar el episodio, decidió irse a la cama. Se acurrucó en su manta favorita y pronto se quedó dormida. Sin embargo, a eso de la medianoche, un ruido la despertó. Un suave crujido provenía del pasillo. Con el corazón latiendo con fuerza, se sentó en la cama, tratando de discernir si había sido parte de su sueño o si realmente había algo en la casa. Decidida a averiguarlo, encendió la lámpara de su mesita de noche. La luz iluminó la habitación, pero no pudo ver nada fuera de lo común. Laura se levantó sintiendo una mezcla de curiosidad y miedo. Salió de su habitación y se dirigió al pasillo. Los sonidos continuaron como si algo se moviera en la oscuridad. Se acercó a la sala de estar, donde encontró un marco de fotos caído al suelo. Se agachó para recogerlo y, al hacerlo, notó una sombra pasar rápidamente a su lado. Giró la cabeza, pero no había nadie allí. Una oleada de frío recorrió su cuerpo. «Solo es la casa», se dijo a sí misma intentando calmarse. Sin embargo, a medida que avanzaba, el ambiente se tornaba más pesado. Decidió cerrar las ventanas, pensando que quizás el viento era el responsable de los ruidos. Pero al cerrar la última ventana, se dio cuenta de que un objeto se había movido en la mesa del comedor, un viejo diario que había pertenecido a su abuela. Laura no recordaba haberlo dejado allí. Con cautela se acercó y lo abrió. Las páginas estaban amarillentas y llenas de garabatos. A medida que leía, se dio cuenta de que contenía relatos sobre la vida de su abuela, pero también notas sobre extraños sucesos en la casa. Había menciones de voces susurrantes y sombras que parecían cobrar vida. Intrigada, continuó leyendo. Un relato en particular la hizo detenerse. Describía una noche en la que su abuela había sentido que alguien la observaba mientras dormía. Las descripciones eran escalofriantes, pero la última línea la paralizó. «Nunca estoy sola aquí. Algo siempre está conmigo». Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. Cerró el diario de golpe y miró a su alrededor como si esperando que algo emergiera de las sombras. La noche continuaba y la sensación de ser observada crecía. Regresó a su habitación, cerró la puerta y se metió en la cama, esperando que la luz del día ahuyentara sus temores. Sin embargo, a medida que las horas avanzaban, los ruidos comenzaron de nuevo. Esta vez, era un golpeteo rítmico, como si alguien estuviera tratando de llamar su atención. Laura se tapó la cabeza con la almohada intentando bloquear el sonido, pero era inútil. Finalmente, la curiosidad la llevó a levantarse una vez más. Armándose de valor, se aventuró de nuevo hacia la sala de estar. El golpeteo se había detenido, pero un murmullo apenas audible llenaba el aire. Era como un susurro lejano, un eco que parecía provenir de todas direcciones. Desesperada, encendió la luz, pero el murmullo no cesó. Era cada vez más claro, y aunque no entendía las palabras, sentía que le hablaban. Al mirar alrededor, vio el diario nuevamente abierto en la mesa. Sin quererlo, se sintió atraída hacia él, como si algo estuviera guiándola. Al acercarse, una hoja del diario se despegó y cayó al suelo. Laura la recogió y se dio cuenta de que era una página en blanco, pero al tocarla, las letras comenzaron a aparecer ante sus ojos, como si alguien estuviera escribiendo. Las palabras formaban una advertencia. «No mires hacia atrás». Sintiéndose atrapada, Laura giró la cabeza rápidamente, pero no había nada detrás de ella. El miedo comenzó a consumirla y sin pensar salió corriendo hacia la puerta principal. Cuando la abrió, un viento gélido la golpeó.
y de repente el murmullo se convirtió en un grito ensordecedor que resonó en sus oídos. ¡Laura!, clamaba una voz profunda, casi familiar, y al mismo tiempo aterradora. La cerró de golpe, sintiendo que algo estaba mal, muy mal. Su mente luchaba por entender lo que sucedía, pero su instinto la decía que debía salir de allí. Corrió de regreso a su habitación y cerró la puerta, bloqueándola con la cómoda. La respiración se le aceleraba y su corazón latía con fuerza, como si estuviera en peligro inminente. Mientras intentaba calmarse, un sonido retumbante comenzó a hacerse audible, como si algo estuviera golpeando la pared. Laura miró hacia la ventana, donde las sombras se movían en la oscuridad, danzando de una forma que la dejaba perpleja. Se sentó en el borde de la cama, aterrorizada, sin saber si debía enfrentar su miedo o esconderse. En ese momento, el ruido cesó abruptamente. Un silencio sepulcral invadió la habitación. Laura sintió que el aire se volvía pesado y por un instante pensó que todo había terminado. Pero justo cuando comenzaba a relajarse, una fuerte sacudida en la puerta la hizo saltar. «Laura, ¿estás ahí?», sonó la voz nuevamente, pero esta vez era más suave, casi como un susurro. Se sentía familiar, pero algo en su tono la inquietaba. No podía confiar en esa voz. «¿Quién eres?», gritó sintiéndose estúpida por haberlo hecho. El silencio se alargó, y luego la puerta comenzó a abrirse lentamente, como si una mano invisible estuviera empujándola. Laura retrocedió, temblando, y se dio cuenta de que no podía quedarse allí. Sin pensarlo, saltó por la ventana cayendo sobre la suave hierba del jardín. Mientras corría hacia la calle, el aire fresco la despertó del terror que la había envuelto. Miró hacia atrás y vio la figura de una mujer de pie en la ventana de su habitación. La figura se parecía a su abuela, pero su rostro estaba distorsionado, como si un velo de sombras lo cubriera. Laura sintió que el tiempo se detenía. «No, no puede ser», murmuró para sí misma. Pero antes de que pudiera pensar en lo que estaba haciendo, se dio la vuelta y corrió hacia la casa. Al entrar, la atmósfera era diferente. Las sombras parecían más densas y el murmullo regresó. Pero ahora era un coro de voces que llamaban su nombre. «Laura, ven», susurraban al unísono. Ella se sintió atraída, como si algo en el interior la llamara. Subió las escaleras, la luz del pasillo parpadeando a su paso. Al llegar a su habitación, la puerta estaba completamente abierta. La figura de su abuela seguía allí, inmóvil, su rostro oculto en la penumbra. «¿Por qué no me has dejado ir, abuela?», preguntó Laura, sintiendo las lágrimas deslizarse por sus mejillas. «Porque siempre has sido parte de esta casa», respondió la figura, su voz resonando con un eco escalofriante. «No puedes escapar de lo que eres». Laura sintió un frío profundo calar sus huesos. La figura avanzó lentamente y en un instante, el entorno se transformó. Las paredes comenzaron a crujir, el suelo temblaba, y Laura se dio cuenta de que estaba atrapada en un ciclo que la mantenía ligada a esa casa. «No puedo», gritó mientras una luz intensa la envolvía. La figura sonrió, pero su sonrisa era aterradora, como si supiera un secreto que ella no conocía. En un instante, la casa se volvió oscura y Laura sintió que caía, cayendo a un abismo del que no podía escapar. Al abrir los ojos, se encontró de nuevo en su habitación, pero todo estaba en silencio. La figura había desaparecido, pero el miedo permanecía. Con el corazón aún latiendo con fuerza, se dio cuenta de que la casa no la dejaría ir tan fácilmente. Sabía que, de alguna manera, estaba destinada a quedarse allí, atrapada entre los secretos y las sombras de su familia. Laura nunca pudo escapar de esa noche aterradora. La casa se convirtió en su prisión, y cada vez que la tormenta comenzaba a rugir en el exterior, sabía que los susurros regresarían, que las sombras danzarían, y que tal vez ella no estaba tan sola después de todo. Historia 7. Era una noche oscura y tormentosa cuando Clara decidió pasar el fin de semana sola en su casa, una antigua propiedad heredada de sus abuelos en un pequeño pueblo. La casa, con sus paredes de madera desgastadas y el aire denso de recuerdos, siempre había tenido un aire inquietante. Sin embargo, Clara se sentía emocionada por tener un tiempo a solas, lejos del bullicio de la ciudad. Después de preparar un té caliente y acomodarse en el sofá con una manta, se sentó a leer un libro que había encontrado en la biblioteca de la casa.
Las páginas estaban amarillentas y la encuadernación desgastada, pero había algo atractivo en ese viejo volumen. La tormenta afuera arremetía, y el sonido de la lluvia contra los cristales añadía una atmósfera casi perfecta para la lectura. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, Clara comenzó a notar cosas extrañas. Al principio fueron solo ruidos sutiles, un crujido en el piso de arriba, el susurro del viento en las rendijas de las ventanas. Pensó que eran simples sonidos de una casa antigua, pero a cada momento se sentía más inquieta. Mientras leía, el viento aullaba como si tratara de advertirle de algo. De repente escuchó un golpe fuerte proveniente de la cocina. Su corazón se detuvo un momento. Decidida a demostrar que no había nada que temer, se levantó y caminó hacia la cocina. Al encender la luz se encontró con el caos. Un par de tazas habían caído al suelo, y un cuchillo que había dejado en la mesa estaba en el suelo, ensangrentado. Clara se sintió mareada. ¿Había alguien más en la casa? Revisó cada rincón, pero todo parecía en silencio. Solo es mi imaginación, se decía a sí misma. Volvió al sofá, intentando concentrarse de nuevo en su libro, pero la inquietud no la abandonaba. A medida que pasaban las horas, la tormenta se intensificó. La electricidad parpadeó y por un instante la casa quedó sumida en la oscuridad. Clara encendió una linterna y decidió que era mejor llamar a alguien. Cuando levantó el teléfono, notó que la línea estaba muerta. La sensación de aislamiento la envolvió como una manta helada. Sin poder soportar más la soledad, Clara decidió salir al porche. La lluvia caía con fuerza y el aire estaba impregnado de un olor a tierra mojada. Mientras contemplaba la tormenta, un rayo iluminó el paisaje y, por un breve instante, vio una figura en la distancia, al borde del bosque que rodeaba su casa. La figura desapareció rápidamente, pero su corazón latía con fuerza. De vuelta adentro, Clara cerró la puerta con llave, sintiendo que algo no estaba bien. El crujido de las maderas bajo sus pies parecía susurrarle secretos oscuros. A medida que la noche se profundizaba, decidió que lo mejor era irse a la cama. Tal vez un buen descanso la ayudaría a aclarar su mente. Mientras intentaba dormir, los ruidos continuaban. Una vez más, el crujido del piso de arriba resonó en su cabeza. Se sentó en la cama, con el corazón acelerado, y decidió que debía investigar. Con la linterna en mano, subió lentamente las escaleras, cada paso resonando en el silencio. Al llegar al segundo piso, se detuvo frente a la puerta del ático. El ático siempre había estado cerrado. Sus abuelos le habían advertido que no entrara. Sin embargo, la curiosidad la empujó a abrir la puerta. La madera chirrió mientras se abría, revelando un espacio oscuro y polvoriento. Con la linterna, iluminó el interior y encontró cajas apiladas, recuerdos de una época pasada. Pero lo que más le llamó la atención fue un espejo antiguo en una esquina cubierto de polvo. Al acercarse, notó que su reflejo estaba distorsionado, como si algo estuviera detrás de ella. Se dio la vuelta bruscamente, pero no había nada. Regresó su mirada al espejo y por un momento vio una sombra oscura asomándose sobre su hombro. Su aliento se detuvo y con un grito ahogado, salió corriendo del ático, cerrando la puerta tras de sí. De vuelta en su habitación, se encerró bajo las mantas, intentando calmar su respiración, pero el miedo la mantenía alerta. A través de la ventana pudo ver que la tormenta comenzaba a calmarse, pero la inquietud en su pecho no desaparecía. De repente, escuchó un ruido proveniente de la planta baja, un sonido que se parecía a pasos. ¿Alguien estaba en su casa? Clara sintió que su corazón se hundía. Se armó de valor y decidió bajar. Con la linterna en mano, descendió las escaleras lentamente. Cada paso parecía un eco en la noche. Cuando llegó al primer piso, se encontró en un silencio inquietante. El sonido había cesado. Recorrió la casa en busca de cualquier indicio de intruso, pero todo parecía en su lugar. Sin embargo, al pasar por la cocina, notó que el cuchillo que había caído al suelo ya no estaba. Un escalofrío recorrió su espalda. Justo cuando estaba a punto de regresar a su habitación, escuchó un susurro detrás de ella. ¿Clara? La voz era apenas un murmullo, pero la heló hasta los huesos. Se dio la vuelta rápidamente, iluminando la habitación con su linterna, pero no había nadie allí. Sin embargo, una sensación de ser observada la invadió. Decidió que ya era suficiente. Corrió hacia la puerta principal, pero al intentar abrirla, se dio cuenta de que estaba bloqueada.
¿Qué está pasando?, pensó desesperada. Comenzó a golpear la puerta, gritando pidiendo ayuda, pero su voz se ahogó en la tormenta que seguía rugiendo afuera. Finalmente, decidió volver a su habitación. Cerró la puerta y se recostó en la cama, sintiendo que la locura la estaba consumiendo. Sin embargo, el miedo no la abandonaba. Fue entonces cuando sintió que alguien se sentaba en la esquina de su cama. Se enderezó de un salto iluminando la oscuridad, pero no había nadie. El silencio fue interrumpido por un ruido sordo proveniente del ático. Clara sintió que su corazón latía con fuerza. ¿Qué estaba pasando en esa casa? Con una mezcla de miedo y curiosidad, decidió volver al ático. Subió las escaleras nuevamente, cada paso retumbando en la soledad. Al abrir la puerta del ático, el aire era más frío. La linterna iluminaba las sombras que danzaban en las paredes. Clara avanzó lentamente, sus ojos fijos en el espejo. Algo la atraía hacia él. Al llegar, miró su reflejo y por un instante vio algo detrás de ella. Una figura oscura, casi humana, que parecía sonreír. Gritó y dio un paso atrás, pero la figura parecía estar atrapada en el espejo. Clara sintió que la desesperación se apoderaba de ella. Sin saber qué hacer, tomó el espejo y lo arrojó al suelo. El cristal se rompió en 1000 pedazos y, en un instante, un grito desgarrador resonó en la habitación, envolviendo todo en un silencio absoluto. Sin aliento, Clara salió corriendo del ático bajando las escaleras como si el mismo diablo la persiguiera. Al llegar al primer piso, la puerta de entrada estaba abierta de par en par. Miró hacia afuera y vio que la tormenta había cesado, pero el aire seguía pesado y cargado de una energía extraña. Sin pensarlo 2 veces, corrió hacia la calle, pero al mirar hacia atrás, vio la sombra que había visto en el espejo, ahora de pie en la entrada de la casa, observándola. Clara no se detuvo. Corrió y no miró atrás hasta llegar a la estación de autobuses, donde el empleado de turno la miró con preocupación. ¿Estás bien?, preguntó, mientras ella temblaba de miedo. Solo llévame lejos de aquí, respondió Clara, sin poder explicar lo que había sucedido. Mientras el autobús se alejaba, miró por la ventana y vio la casa desvanecerse en la distancia, pero el escalofrío de la experiencia la seguiría para siempre. Nunca regresó a esa casa, y con el tiempo se enteró de que la propiedad había sido vendida a una familia que, poco después, reportó extrañas apariciones y ruidos inexplicables. Clara nunca olvidaría lo que vivió aquella noche. La casa no solo estaba llena de recuerdos, también guardaba secretos oscuros que estaban mejor dejados en el pasado. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si disfrutaste del video, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Activa la campanita de notificaciones para recibir alertas cada vez que publiquemos un nuevo video. Así estarás siempre al tanto de nuestras últimas aventuras, recomendaciones y mucho más. Nos encantaría seguir creciendo y compartir contigo más experiencias emocionantes. Además, si tienes algún comentario, sugerencia o simplemente quieres decirnos qué te ha parecido, déjanos tu mensaje en los comentarios. Tu opinión es muy valiosa para nosotros y nos ayuda a mejorar cada día. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y por tu continuo apoyo.